que me envíen sus trabajos para retroalimentar desde hoy hasta el viernes. Ya, ¿Ya? sí, profe, yo lo hago Entonces, como por ejemplo, cualquier grupo que quiera retroalimentación de su taller número 1 tendría plazo para enviarlo de aquí al viernes. Ya, Ok. porque los fines de semana, yo estoy con harto trabajo, entonces los fines de semana estoy dejándolo así como para despejarme un poco. ¿Ya? Eh, El- el, el mensaje, o sea, el trabajo, los trabajos enviados al mismo correo de siempre. sí, está en mi correo institucional, el fmarin@ucm.cl, y también tengo un correo de Gmail que es felipe2304 ¿ya? Así que cualquiera de los dos correos lo pueden usar. O si no, de lo contrario, por la plataforma virtual también lo pueden enviar, UCM virtual, y a mí me va a llegar un aviso. Ustedes cuando suben algún archivo o me envían algún correo por UCM virtual, me llega un aviso a mi correo institucional. ¿Ya? Así que tienen esas vías de aquí al viernes. Bueno, Gracias, profe. ok. ¿Alguna otra consulta antes de que comencemos la clase? Ya, voy entonces a compartir la clase de hoy. Los archivos de la clase de hoy los voy a subir todos a UCM Virtual y los voy a dejar también aquí en Teams una vez finalizada la clase, ¿vale? Olvidé algo, espérenme. Voy a dejar grabando primero. Iniciar grabación. Les debiera aparecer un link, o sea, un aviso de que está grabando la clase. Ahí. Sí, profe. Muy bien. Buenos días a todas, a todos. Durante la clase de hoy vamos a revisar información relacionada con la unidad de fuerza y movimiento. ¿Ya? En las clases anteriores hemos visto características de la materia, características física-química, algunas propiedades generales. Hemos trabajado la idea de átomo, la idea de molécula en términos generales. Eh, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo en esta primera parte de la unidad es primero alfabetizar, ¿sí? Entonces, los contenidos relacionados con estructura de la materia, características físicas de la materia, fuerza de movimiento y luego energía, tipos de energía, vamos a ir en una primera etapa alfabetizando, estructurando las ideas fundamentales para luego pasar a un trabajo más práctico, más de aplicación de esta idea de ciencia. Entonces, la clase de hoy va a estar centrada en las ideas de fuerza y movimiento y como pregunta de inicio vamos a plantear ¿cierto? La siguiente situación. Por ejemplo, dice que por allá por el 1959 ingresó al mercado, ¿cierto?, el primer vehículo con cinturón de seguridad. Primer automóvil que incorporaba dentro de su equipamiento el cinturón de seguridad. Entonces, desde entonces, este dispositivo de seguridad ha salvado miles de vidas, ¿ya? Principalmente asociado a la calidad, ¿cierto?, de seguridad que presenta el momento de accidentes de tránsito. Entonces, el cinturón, de alguna manera, tiene características en donde sujeta al conductor y a los ocupantes del vehículo cada vez que el vehículo sufre en movimiento algún tipo de movimiento brusco, ¿cierto? Algún tipo de pérdida de velocidad brusca o también cambio de dirección brusco. Este dispositivo se activa y de alguna manera mantiene al ocupante en su posición, ¿ya? Entonces, las preguntas que pueden surgir, supongamos que nosotros hacemos esta activación de conocimientos previos con niños en el sistema escolar. Primera pregunta, ¿qué efecto tiene la fuerza de un choque en los pasajeros de un automóvil si viajan sin cinturón? Entonces,
sería una pregunta que los niños a lo mejor abordarían de diferentes formas. ¿Qué respuesta creen ustedes que surgiría en escolares de cuarto básico? De cuarto. Sí, esta unidad de fuerza y movimiento se está incorporada en nuestro currículum oficial en cuarto básico y en séptimo básico. Prácticamente con el... ¿Sí? Que nos faltaría el alumno, el niño que diría que saldrían volando, por ejemplo. Claro. Si hay un choque, salen todos volando, ¿cierto? Entonces, el escolar, a diferencia de nosotros los adultos, expresa rápidamente lo que piensa. Saldrían volando, saldrían por las ventanas, chocarían con los... ¿Cierto? Chocarían con los artefactos que hay dentro, chocarían entre las personas que están dentro del auto, chocarían entre ellos. Se imaginarían un montón de situaciones. Incluso le preguntarían, por ejemplo, sobre las características del choque. Yo creo que surgirían también otras preguntas. Profe, ¿y cómo es el choque? ¿Lo chocaron por el costado? ¿Lo chocaron de frente? ¿Se volcaron? Entonces, los niños, en general, si ustedes estuviesen en una sala de clase, o si yo ahora estuviese en una sala de clase con escolares, más que respuesta, a lo mejor recibiría otras preguntas. ¿Ya? Pero es interesante que surjan otras preguntas, porque en esas otras preguntas los estudiantes están infiriendo cosas. Una de las habilidades de pensamiento científico, que es muy importante que nosotros siempre la tengamos en cuenta y que de alguna manera la motivemos en clase, es que las personas puedan inferir constantemente, desarrollar inferencias. Y para poder desarrollar inferencias y la capacidad de inferir, debemos preguntar, desarrollar preguntas. Entonces acá la pregunta clave dice, ¿qué efecto tiene la fuerza de un choque en los pasajeros de un automóvil si viajan sin cinturón? Entonces mira, hay variables en la pregunta. Primera variable, que hay un choque. Hay un automóvil o un móvil, ¿cierto?, en movimiento que choca, primera variable. Y segundo, que los ocupantes van sin cinturón. Entonces el efecto, la pregunta es, ¿qué efecto tiene la fuerza? Y la fuerza sería una variable independiente que de alguna manera juega, gatilla efectos, cambios. Cuando uno dice efecto, en ciencias naturales el efecto puede ser positivo o negativo. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, y hay variables independientes que no van con cinturón. ¿Por qué es independiente? Porque las personas podrían ir con cinturón o sin cinturón. Entonces, cuando van sin el dispositivo aplicado, esa es una variable independiente que pudo haber sido de otra forma. ¿Se entiende? Entonces, una pregunta científica y una pregunta que nos lleva a observar relaciones entre variables, siempre tiene que tener estos ingredientes, la pregunta. Una variable dependiente que se ve afectada por variables independientes. O sea, eso tiene que estar implícito en la pregunta. Con esos ingredientes, las personas infieren. Y la inferencia, para nosotros los científicos, para las personas que enseñamos ciencia, la inferencia es una hipótesis. Entonces, imaginen la cantidad de hipótesis o de subpreguntas o de hipótesis que aparecerían en estos niños. ¿Sí? Cada pregunta de los niños lleva implícita una hipótesis. Si un niño te pregunta, profesor, ¿y qué pasaría con un choque de costado? El niño se está imaginando la situación y está desarrollando inferencia. Si otro niño te dice, profesor, ¿y qué sucede si el vehículo se volca, se da vuelta? El niño está imaginando la situación y desarrollando una serie de inferencias, una serie de hipótesis. Ahora, ¿qué características tendrían todas esas hipótesis? Es que los niños
a esta edad, ¿cierto? A los 9 años que están en cuarto básico, o a los 12 años, que es la media de séptimo básico, estos estudiantes estarían en condiciones para saber por experiencia la importancia del cinturón de seguridad. ¿Sí? A esa edad es difícil que los niños en general, las niñas, los niños en general no sepan por qué en los vehículos se usa un cinturón de seguridad. Pero tendrían la información común. Es para prevenir que tú, en un impacto, en una frenada, tú tengas un daño. Entonces los niños a lo mejor, en conclusión, dirían, bueno, pasaría que sin cinturón de seguridad se harían daño a las personas. ¿Sí? Esa sería como la conclusión. Si viajamos sin cinturón de seguridad y el vehículo choca, lo más probable es que los pasajeros sufran algún daño. ¿Ya? Entonces, y se le hace otra pregunta que tiene que ver con el sentido de la enseñanza a la ciencia, porque la enseñanza a la ciencia en la escolarización, en la educación básica, no es formar científicos. Yo en algún momento en las clases anteriores parece que les manifesté esta premisa, y es muy probable también que con el profesor Aguilar también en algún momento lo hayan conversado, que nosotros formamos en ciencias naturales, en el contexto escolar, para formar ciudadanos con conocimiento científico, ciudadanos que harán uso del conocimiento científico en su día a día para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces el conocimiento científico, más que formarlos como científicos, lo viene a formar como personas que pueden hacer uso de este conocimiento en cualquier momento, por ejemplo. Por ejemplo, actualmente con el tema del coronavirus está rondando la idea de que, qué tipo de desinfectante utilizamos. Y está la controversia, por ejemplo, con el uso de cloro. Si el cloro realmente me protege frente a este virus, o qué efectos produce en el organismo. Y la conclusión es que los alcoholes, ¿cierto? Y el jabón normal son los dos dispositivos de protección más simples y más urgentes de utilizar, más cotidianos. ¿Ya? Acá, en el caso de la seguridad, en la segunda pregunta dice, ¿cómo podrías convencer a alguien que se niegue a utilizar el cinturón de seguridad? La pregunta lleva a desarrollar inferencias sobre cuestiones éticas que están relacionadas con el conocimiento científico. Entonces, lo que nosotros queremos como docentes desde el punto de vista didáctico es que el estudiante reflexione con esta segunda pregunta y diga, por ejemplo, o sea, reflexione y entienda el sentido ético que hay detrás del conocimiento científico. Entonces, si yo sé que el cinturón de seguridad mantiene un cuerpo en inercia, ¿sí? o impide la movilidad de un cuerpo, finalmente entiendo que desde un punto de vista físico protege a ese cuerpo, o sea, genera una tensión y mantiene la inercia para proteger el cuerpo que está sujeto al cinturón. Entonces lo que impide es la generación de daño. También puede hacer otro tipo de inferencia al estudiante. El estudiante puede decir, si conozco que sin uso, conozco la realidad, que sin uso de cinturón de seguridad, las personas quedan más expuestas a daños frente a cualquier tipo de accidente, frenada, etcétera, de un móvil. Si conozco por qué, me negaría a usarlo. O lo que dice la pregunta, ¿cómo yo, con el conocimiento que tengo, podría convencer a mis familiares, a las personas que viajan constantemente conmigo, a hacer uso del cinturón? No solamente en el auto familiar, sino que en los medios de transporte, en el transporte escolar, en el bus, ¿sí? En el autobús. ¿Se entiende? Y puedo inferir también asociar con otros dispositivos de seguridad, por ejemplo.
El profesor, por ejemplo, en esta clase podría tomarse de este ejemplo para desarrollar otra analogía. Bueno, si las bicicletas no tienen cinturón de seguridad, ¿qué mecanismos de protección puedo utilizar en una bicicleta? Al andar en bicicleta, al transportarme en bicicleta. ¿Qué mecanismos de seguridad son recomendables para un ciclista? ¿Ya? Entonces, para que ustedes me vayan entendiendo, la primera pregunta, que es, esta situación de aprendizaje es una situación de activación de conocimientos previos. La primera pregunta es focalizar el hecho de que en ciencias siempre hay control de variables, ¿ya? Causa y efecto, ¿sí? O hay situaciones causales, relaciones causales. Y en este conocimiento científico, el conocimiento científico siempre tiene una aplicación cívica, ética, ¿ya? Entonces están estas dos relaciones dentro de la activación de conocimientos previos, ¿ya? En definitiva, el conocimiento científico tiene un impacto en la cultura, tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en el día a día de cada uno de nosotros. Por eso es importante aprender algunas ideas de ciencia. Entonces, el objetivo de esta unidad, tanto para cuarto básico como para séptimo básico, va más o menos en esta línea. Identificar las fuerzas como una interacción o acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Comprender que las fuerzas actúan siempre en la interacción entre un par de cuerpos o más, ¿sí? Entonces, siempre es una interacción. Y reconocer el carácter vectorial de las fuerzas, en el fondo que las podemos representar por su magnitud, ¿sí? Entonces, el uso de vector me puede indicar la dirección de la fuerza, la intensidad, ¿sí? Luego, identificar la necesidad de una fuerza para generar el cambio de posición o el cambio de estado de un objeto, o el cambio de movimiento, o iniciar el movimiento. Detectar la presencia de roce como una causa de que los objetos se detengan. En esta clase vamos a introducir algunos tipos de fuerza, pero finalmente va a ser en otro momento que vamos a trabajar específicamente, por ejemplo, las características de la fuerza de roce, ¿sí? Y cómo está presente no solamente en las superficies sólidas, sino que también la fuerza de roce actúa en la interacción con las moléculas que están en el aire atmosférico, ¿cierto? Con el viento, pero principalmente con el aire, más que el viento es el movimiento del aire, con el aire, el roce con el aire, el roce con el agua o con elementos líquidos, o de distinta textura también, sólidos con distintas texturas. Entonces, una primera pregunta, que en la semana pasada también algo conversamos acerca de la masa, de densidad, por ejemplo. ¿Son lo mismo masa y peso? No. ¿Cómo lo definiríamos? ¿O cómo estableceríamos la diferencia? La masa es la cantidad de materia y el peso es como la fuerza que se ejerce, la fuerza de gravedad, lo que atrae los cuerpos hacia la Tierra. Algo así. Claro. La masa es la cantidad de materia. O sea, si nosotros masamos un objeto usando alguna unidad de medida, como el kilogramo, la libra, ¿cierto? U otra unidad de medida, lo que estamos haciendo es masando el objeto, determinando la cantidad de materia que contiene el objeto, o que presenta el objeto, ¿ya? Y el peso, como dice la compañera, es el efecto de la gravedad sobre el cuerpo, ¿sí? Es cómo actúa la aceleración de gravedad en un cuerpo con una masa determinada. La aceleración de gravedad siempre es constante en la Tierra, por ejemplo, y también ha sido determinada en la Luna, ha sido determinada en otro, matemáticamente ha sido determinada como una constante en distintas atmósferas de los distintos planetas del sistema solar, ¿cierto? Entonces, la aceleración de gravedad actúa sobre todos los cuerpos,
¿sí? Pero el peso es la relación entre la masa y la aceleración de gravedad. Por lo tanto, el peso, como magnitud, es distinto en los diferentes cuerpos dependiendo de su masa. La constante es la aceleración de gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esta pregunta es importante como activación? Porque las personas en el lenguaje común solemos usar la palabra peso como sinónimo de masa, inconscientemente, porque en realidad no todos los ciudadanos tienen conocimiento de física, ni tampoco obligación saberlo, en definitiva. Pero cuando estamos analizando los fenómenos, sí es importante desde el punto de vista de la física tener conciencia de que para los físicos o para la disciplina de la física, masa es distinto a peso. ¿Sí? Y también es muy importante que los niños y las niñas vayan comprendiendo que cada disciplina científica tiene su lenguaje, ¿sí? Tiene sus códigos. Por lo tanto, desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de los códigos, masa y peso para los físicos estamos señalando, en el caso de la masa, una propiedad de los cuerpos, y en el caso del peso, una magnitud, que es la relación entre la masa del cuerpo y la aceleración de gravedad en este planeta o en otro cuerpo celeste, ¿cierto? Ok, entonces nosotros solemos confundir la masa con el peso. Y esa confusión es muy importante que nosotros la vamos erradicando desde el punto de vista de la ciencia a temprana edad. Entonces, cuando las personas quieren saber su masa, utilizan la balanza, ¿ya? Y en la balanza se determina la cantidad de materia que poseen, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, ahí la imagen dice, hay un niño que tiene una masa de 50,5 kilogramos y otro 6,2 kilogramos, ¿ya? Entonces la masa es la cantidad de materia que presentan los cuerpos. Y el peso, dije, es la relación entre masa y aceleración de gravedad. Para la masa utilizamos unidades de medida, principalmente el kilogramo y la equivalencia del kilogramo. En algunos países se usa como unidad de medida la libra y equivalentes dentro de la libra, ¿sí? Asociados a la libra como unidad de medida. Pero para nosotros es más fácil entender lo que es un kilogramo, ¿sí? Y cómo esa unidad de medida, cómo ese patrón de medida puede ser subdividido o amplificado. Subdividido, por ejemplo, en gramos, en miligramos, y amplificado en toneladas, por ejemplo, ¿sí? Y para el peso, la unidad de medida es el newton, ¿sí? Entonces, el newton se representa en la relación de masa por aceleración de gravedad. Entonces, el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa, y ambas magnitudes son proporcionales entre sí, pero no iguales, pues están vinculadas por el factor de aceleración de gravedad, ¿sí? En la Tierra, el factor de aceleración de gravedad es 9,8, en Marte es 3,7, en Júpiter 24 y algo, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál de los siguientes planetas el peso del niño sería menor? La masa es ahí que representa la imagen es 50,5, pero estamos consultando por el peso. ¿Dónde sería menor? Si miramos la diapo anterior, Tierra 9,8, Marte 3,7, Júpiter 24. Marte, pues. En Marte porque la aceleración de gravedad es menor, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre con la masa
de los cuerpos cuando transitan. Por ejemplo, si tuviese la posibilidad de transitar por diferentes planetas, ¿qué ocurre con la masa? ¿La masa no debería variar? Nada, ¿cierto? Porque la masa no debería variar, la masa se mantiene constante. Ujú. Ahora, nosotros, en estricto rigor, como organismo vivo, tenemos un flujo de materia y energía constante. Por lo tanto, nuestra masa varía también constantemente, porque somos un organismo vivo donde fluye la materia. No así en un cuerpo sólido, por ejemplo, un cubo de algún material en especial, ¿sí? O un objeto. Por ejemplo, no sé, si un microondas para cocinar, un microondas, eh, su masa es de 5 kilos, esos 5 kilogramos se van a mantener constantes en cualquier condición, ¿sí? A no ser que una fuerza actúe sobre él y le quita alguna parte, pierde alguna parte. Pero en sumatoria sigue siendo 5 kilogramos, siempre. Y va a variar solamente el peso porque esa magnitud está relacionada con la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces, el concepto de peso se refiere a la fuerza de gravedad, como decía la compañera hace un rato. El peso es la relación entre masa y aceleración de gravedad, ¿sí? Entonces, si en la Tierra el niño tiene una masa, perdón, de 50,5 kilogramos, si lo relacionamos con la aceleración de gravedad en la Tierra, su peso equivale a 494,9 newton. ¿Ya? En Marte, como varía la aceleración de gravedad a 3,7, su peso equivale a 186,85 newton. Y en Júpiter a 12.000,5, o sea, perdón, a 1.251 newton aproximadamente. Se dan cuenta que matemáticamente, ¿cierto? El- la masa no varía y lo que varía es la aceleración de gravedad. ¿Ya? Existen también, así como existe la fuerza, o se ha definido, se ha definido teóricamente la fuerza de gravedad o la aceleración de gravedad, también existen otros tipos de fuerzas. Hay fuerzas que son a distancia, interacciones que ejercen los cuerpos a distancia e interacciones por contacto. Entonces, la interacción por contacto, los cuerpos deben estar tocándose, chocar, para poder ejercer algún tipo de efecto sobre el otro, ¿sí? Entonces, ambos cuerpos en la interacción eh, surten algún efecto en el otro. Ahora, muchas veces el fenómeno se asocia a que el cuerpo de mayor peso, ¿sí? eh, modifica algunas condiciones en el cuerpo de menor peso, ¿ya? Pero en esencia, en una interacción, ambos cuerpos generan efecto, ¿sí? El efecto más visible tal vez sea el de mayor peso, ¿cierto? Genera un cambio muy visible en el de menor peso, pero ambos tienen sus efectos. Fuerza de interacción a distancia. Los cuerpos no necesariamente deben estar tocándose para ejercer y recibir su efecto, ¿ya? La fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional, eh, también algunos fenómenos que nosotros observamos en el ámbito escolar, por ejemplo, eh, la imantación, el efecto, el magnetismo, ¿cierto? También es un tipo de fuerza a distancia. ¿Cuándo genera contacto el magnetismo?
porque no siempre genera contacto, ¿sí? Ya, eso queda como tarea, porque lo vamos a ver en su momento. Pero tiene que ver con la fuerza de atracción y repulsión. Si se han fijado que a veces cuando se fractura un imán y luego quieren volver a unirlo, no se puede, Se repelen. se repelen. Y si invierten la posición, Sí. Ahí si sí invierte la posición, ahí sí claro, se pero vuelve a traer, ¿no? claro, pero si ustedes tratan de unirlo por donde está la fractura, donde No se se puede. generó la fractura, no se puede. Pero si lo invierten, se puede. Entonces, cuando cambian los polos y genera ahí genera una atracción, claro, por polos opuestos, ¿cierto? Polo negativo, polo positivo, y el imán se atrae. Pero cuando se rompen, generalmente la posibilidad de unirlos en la misma posición no se puede. Ya, tiene que ver, y ahí se observa que hay un fenómeno ahí asociado con los polos de los imanes. ¿Ya? Entonces, pero volvamos a nuestro tema. Fuerza a distancia y fuerza por contacto. Entonces, nosotros podemos desarrollar representaciones, hacer uso de representaciones de modelos para explicar el fenómeno. Pero también podemos hacer uso de algunas acciones experimentales. Por ejemplo, es clásico el trabajo con globos en enseñanza básica, en primer ciclo básico, para explicar eh, una fuerza a distancia. ¿Sí? Para explicar, ¿cierto?, esta ley de atracción y repulsión, de carga eléctrica, ¿sí? O la naturaleza eléctrica de la materia. Eso O mismo. hacerlo hacerlo con reglas, con vidrio, ¿cierto? La atracción de Una papelito, lápiz, sí, o sea, con una regla y un papel. claro, con una regla de papel. De hecho, los niños a veces juegan, nosotros, no sé, yo recuerdo que cuando uno estaba en clase, a veces distraído, a veces uno jugaba con la regla y los papelitos, ¿ya? O si había algún cumpleaños de un compañero, alguna celebración en la escuela y llegábamos con globos, ¿cierto? Muchas veces nos sorprendíamos y yo creo que a ustedes cuando estaban pequeños también les pasó que muchas veces uno se sorprendía con los efectos que podía observar en los globos. Muchas veces los niños jugaban con el globo y trataban de lanzarlo al aire y veían cómo se repelen, por ejemplo, trataban de acercarlo y los globos se separaban. O los globos quedaban adheridos a una cortina, a la ropa de algún compañero, al pelo de algún compañero, ¿ya? O de compañera. Entonces, finalmente, esos fenómenos eléctricos, claro, son como habituales, eh, y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente analizar las características físicas de ese ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha sacado algún polerón sintético, un chaleco sintético con la luz, con baja intensidad de luz o con la luz apagada, por ejemplo, y ha observado como lucecitas, Las como chispitas, por favor. descargas, ¿sí? Entonces, durante el día, con el uso de esa prenda, probablemente se generó mucha fricción. eh, al momento de sacarla está cargada, ¿cierto? Y se generan pequeñas descargas que uno puede observar. ¿Sí? También vamos a abordar ese contenido en algún momento. ¿Qué necesita un cuerpo para empezar a moverse? En la imagen, ustedes pueden ver un ejemplo clásico y muy simple de realizar en la escuela, Necesita una fuerza aplicada sobre el cuerpo. ¿ya? Y podríamos, por ejemplo, trabajar con alguna unidad de medida, ¿sí? ¿Qué unidad de medida podríamos utilizar ahí? El centímetro y el metro. Claro, una regla y Sí, ver claro. la extensión que genera la aplicación de fuerza sobre el material elástico, ¿sí? Ahí es una liga, ¿cierto? Pero podría ser un resorte. Y sobre la distancia que recorre el auto también, profe. Observar la distancia que recorre con esa Para aplicación, con la realizar aplicación de la fuerza, como ¿sí? para realizar la comparación, entre comillas, de mayor fuerza sobre el elástico, mayor distancia recorrida del auto. Claro, y a lo mejor probar en distintas superficies, Con diferentes ángulos.
o con diferentes ángulos, muy bien. ¿Sí? O con diferentes Entonces, autos, pues, profe. con diferentes autos, ¿por qué? Porque tienen diferente Peso, masa. masa, peso, ¿sí? Ahora, siempre que tratemos el concepto de masa y peso, hay que hacer la distinción, ¿sí? Que son una propiedad que se asocia a una magnitud física. La propiedad es la masa. Todos los objetos poseen masa, una cantidad de masa, que se puede determinar con la unidad de medida que es el kilogramo, y lo equivalente, que en este caso, pues, si estamos trabajando con distintos juguetes, serían gramos o miligramos, o gramos, ¿sí? Gramos sería la unidad de medida más adecuada. Entonces, si el autito pesa 10 gramos y queremos saber su peso, ¿qué tendríamos que hacer? ¿O cuál sería la reflexión que tendría que hacer el estudiante? Supongan ustedes que ese autito pesa 10 gramos. Y queremos transformarlo a Newton, a peso. Ahí, si tienen calculadora en su celular, pueden hacer la relación entre masa y aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy tratando de explicar es que con este ejemplo de la imagen, uno puede hacer la reflexión con la imagen, pero también lo ideal sería hacer la reflexión con el material concreto. O sea, tú llevas este tipo de material a la clase y haces que los niños trabajen en equipo, que completen tablas de medidas, de comparación, que grafiquen la magnitud de la fuerza, la distancia recorrida, ¿cierto? Entonces, hay una serie de reflexiones y de variables a controlar que tú puedes hacer uso con este simple experimento, ¿no? Y como dice el compañero, se puede complicar también, ¿cierto? Si estamos en cuarto básico, tal vez en cuarto básico vamos a observar solamente la relación entre la fuerza aplicada y el desplazamiento del vehículo, pero en séptimo podemos trabajar con diferentes pendientes, con diferentes superficies, ¿no? Con los mismos materiales, pero generar otro tipo de preguntas. Entonces, por ejemplo, en cuarto básico uno ve el siguiente tipo de reflexiones. ¿Qué necesita el autito o qué necesitó el autito de juguete para comenzar a deslizarse? Supongamos que los niños hicieron el experimento. ¿Qué necesitó el autito para comenzar a deslizarse? La aplicación de una fuerza. ¿Aplicaron alguna fuerza para que se moviera? Y ahí los niños pueden describir cómo se aplicó la fuerza y qué distancia recorrió el autito, ¿sí? Luego, predecir qué ocurrirá si en el primer ejercicio tú le pides, por ejemplo, que los niños estiren el elástico 1 centímetro, ¿sí? Alteren la tensión del elástico en 1 centímetro. ¿Qué pasa si ahora alteramos la tensión a 2 centímetros, a 3 centímetros, a 4 centímetros y comparamos las distancias recorridas? Comprueben sus predicciones ensayando el desplazamiento central del elástico superior a 1 centímetro. Registre los valores obtenidos. Ahora, esta pregunta 2 es súper cauciosa porque si el niño, el grupo de escolares hizo el primer experimento, modificó la tensión del elástico en 1 centímetro y el autito recorrió 1 metro, y ahora le pedimos, por ejemplo, que altere la tensión en 2 centímetros, infieran cuántos metros va a recorrer. ¿Cuál creen ustedes que sería la serie que armaría el escolar de manera inferencial, sin hacer el experimento todavía? 2 metros. Yo creo que 2 metros. ¿Mm? Sí, aumentaría a 2, pues si 1 centímetro, metro, 1 metro, 2 2 metros. centímetros, 2 metros, 3 centímetros, 3 metros, 4 centímetros,
4 metros. Ahora, si desarrolla el experimento y se da cuenta de que al estirar los 2 centímetros, el móvil avanzó 1,80 m. Al estirarlo 3, avanzó 2,40 m. Y que la serie, de alguna manera, no le está dando 1 metro por centímetro, sino que, a medida que avanza, también hay un retroceso en la distancia. ¿Qué otra fuerza puede estar actuando sobre los cuerpos? La fuerza de roce. La fuerza de roce. Ahora, esta reflexión nosotros la desarrollamos como bien rápido, porque ustedes ya tienen experiencia en esto, ustedes ya pasaron por la enseñanza básica, pasaron por la enseñanza media, tienen cercanía con el tema, lo han visto, lo han experimentado múltiples veces. Por lo tanto, para un adulto es más fácil llegar a este tipo de inferencias. Pero nosotros trabajamos con escolares de 6 a 12 años. Por lo tanto, a esa edad, en esas edades, la inferencia no es tan simple. Por lo tanto, nosotros tenemos que orientar, tenemos que hacer el papel de mediadores. ¿Ya? Confirmen la hipótesis. Entonces, por ejemplo, los niños al confirmar la hipótesis probablemente se darían cuenta de que el autito no se traslada 1 metro por centímetro, sino que la distancia está afectada también por la fuerza de roce, que no solamente actúa una fuerza que es la fuerza de tensión del elástico, sino que también actúa la fuerza de roce. Va a variar según la fuerza de roce, puede variar según la superficie, según la inclinación del ángulo también, ¿cierto? La fuerza de aceleración de gravedad actúa de manera distinta. Si la superficie está en un ángulo horizontal de 180 grados, la fuerza de gravedad tiene una forma de aplicación. Pero cuando está en un ángulo con pendiente, la fuerza de gravedad y el roce, y hay una variable que es la pendiente, también actúa sobre el cuerpo. ¿Sí? Entonces, se pueden desarrollar múltiples predicciones o conclusiones. ¿Qué sucedería si se repitiera la misma experiencia sobre tierra o pasto, sobre una superficie diseñada por algo material más áspero, como lijas, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Un ejemplo de, por ejemplo, repetir el mismo ejercicio, pero dentro de una, no sé, una pecera, por ejemplo, con agua. Y hacerlo con una lancha de juguete, con un objeto que flote, por ejemplo. O con unos... Sí, en el fondo, esas variables que tú vas a incorporar van a incorporar también o va a exigir la incorporación de otro conocimiento científico, como la flotabilidad, como la presión, porque en un sistema cerrado con agua hay una presión, la presión que ejerce el agua, sobre todo hacia la superficie, hacia las paredes del contenedor, porque el agua tiene una tensión superficial, ¿ya? Entonces entran otras variables, y eso es lo lindo de la física. O sea, que nosotros sabemos que a nivel atmosférico hay una variable que es la aceleración de gravedad, y está el roce que tiene que ver con la densidad también del aire, y la densidad y las características físicas de la superficie. Pero en el agua, en los líquidos, varía. Una cosa también sería trabajar con agua, o con algún tipo de viscosidad, con aceite, o agua con diferentes solutos. Por ejemplo, es diferente trabajar con agua dulce a agua salinizada. ¿Sí? Varía la densidad, por lo tanto, si varía la densidad, también va a variar el desplazamiento frente a una aplicación de fuerza, de una intensidad conocida. ¿Ya? Eso es lo entretenido. O sea, en el fondo, si tú haces si tú trabajas en un colegio, por ejemplo, y en el cuarto año haces el ejercicio de
de observar los desplazamientos, observar algunos fenómenos asociados a la aplicación de fuerza y la fuerza de roce, y lo haces con móviles en superficies sólidas, y luego en séptimo, con el mismo curso, tú haces el ejercicio, pero ahora integrando otras variables, por ejemplo, en superficies líquidas. ¿Sí? ¿Qué pasa si agrego a una pista de carrera, le agrego una superficie de 1 centímetro de agua? O voy variando 1 milímetro de agua, 2 milímetros de agua, 3 milímetros de agua, al mismo autito. Mira, lo que estoy pensando es lo siguiente. Si la pista que ustedes ven en la imagen fuese una pista cerrada, donde le pudiésemos agregar a la pista algún tipo de elemento sólido o líquido, por ejemplo, arena, acerrín, agua, aceite. Entonces, ¿qué ocurre con los desplazamientos? Conociendo las variables, por ejemplo, de la intensidad de la fuerza que ejerce el objeto elástico, el elástico, un resorte, etc. Pero ¿qué pasa con los desplazamientos en diferentes superficies? Y los chicos puedan graficar, por ejemplo, cómo las diferentes superficies, los diferentes elementos, ofrecen diferentes fuerzas de roce. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es una fuerza y cómo se relaciona con el movimiento? ¿Sí? Entonces, esta es una reflexión que se desarrolla o que debemos desarrollar en enseñanza básica, en cuarto básico. O que está en cuarto básico, este contenido está en cuarto básico, pero en realidad tú lo puedes desarrollar con niños de diferentes edades. ¿Qué ocurre cuando empujamos una silla? ¿Qué variables actúan en ese fenómeno? Y acá, por ejemplo, como conclusión dice, una fuerza puede poner un cuerpo en movimiento o detenerlo. Entonces, la fuerza es aquello que cambia el estado de inercia, el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. ¿Ya? Aparecen en la imagen 2 personas empujando un móvil para ponerlos en movimiento. Entonces, ellos están ejerciendo una fuerza de... Complete la oración ahí. Ellos están ejerciendo una fuerza de... Movimiento. Empuje. De empuje, de contacto. ¿Cierto? ¿Sí? Ahora, si el automóvil se mueve por un electroimán, sería una fuerza a distancia. A distancia. Entonces, la fuerza es una interacción entre 2 o más cuerpos, donde uno ejerce una acción sobre el otro. La fuerza se mide mediante un instrumento denominado dinamómetro. Su unidad, yo les voy a indicar un taller más adelante para diseñar un dinamómetro y una balanza. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Medida es el Newton. ¿Sí? También vamos a averiguar cómo está organizado actualmente el Sistema Internacional de Medida. ¿Cuáles son las medidas oficiales que utilizan los científicos a nivel internacional? Las unidades de medida que están aceptadas, que son más aceptadas. Por ejemplo, de temperatura, una de las más utilizadas es los grados Celsius, pero hay países que usan Fahrenheit, ¿ya? O para algunas situaciones usan Fahrenheit, ¿ya? Y para otras Celsius. Una fuerza puede tener diversos efectos. Por ejemplo, cambio de posición, cambio de estado de movimiento, pérdida de alteración de la inercia, y también provocar deformaciones, ¿ya? Entonces, hay deformaciones, me voy a tener eso. Hay 2 tipos de deformaciones. ¿Las recuerdan? ¿En algún momento las vieron en la enseñanza básica o media? ¿Tipos de deformaciones? ¿O efectos? ¿Amorfa? Sí, puede ser un parámetro de comparación, amorfas, que se deforman, ¿cierto? ¿Ya? Pero ocurre un fenómeno con algunos cuerpos que hace la diferencia, donde podemos apreciar 2 tipos de deformaciones. Creo que esa
esas deformaciones eran como así reversibles e irreversibles, ¿o no? Similar, porque reversible y irreversible cambios en la materia. Los cambios físicos, las transformaciones químicas reversibles e irreversibles. Por ejemplo, las combustiones en general son irreversibles. ¿Esas son la elástica? Ya, una deformación elástica, bien. Esa es reversible y la otra sería la plástica. Ya, plástica, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ya, la elástica es reversible y la plástica irreversible. Ya, entonces, claro, la deformación plástica está relacionada con los cuerpos que al aplicarles fuerza pierden su forma y no tienen la posibilidad de volver a su forma original. Y eso es por características, por propiedades de los cuerpos, por propiedades de la materia, ¿sí? Hay algunos sólidos que no tienen la posibilidad de volver a su forma original. En cambio, la deformación elástica sí vuelve a su forma original. Ahora, la elasticidad es una característica de los cuerpos sólidos principalmente. Entonces, y la dureza también. La dureza es una característica de los cuerpos sólidos. Entonces, si yo pregunto, los corchos, usted conoce el material corcho, ¿cierto? Es una materia orgánica de un árbol. El corcho, en el fondo sería una madera, ¿cierto? El corcho es un material duro. Sí y no. ¿Por qué sí y no? O sea, al palparlo es duro, pero por dentro, no sé. Pero es que me pasa que a veces, bueno, no he tomado tanto vino últimamente, pero pasa que, claro, son sólidos, pero se deforman Pero igual. Ojo que venden láminas de corcho para trabajar en la escuela. Yo estoy pensando en las láminas de corcho. Y es que para mí eso es lo más cerca. Eso es lo más experiencia que más he tenido. Ya. Pero Esta reflexión, por favor, la editan de la clase. La editan. La saltan. No, pero sí es para la salud, para... Es como antioxidante. Es una- Está bien. Claro. Ya, pensemos en el ejemplo. Ya, pero corcho entonces me desvío. El corcho es un material duro. Por su propiedad sí, pero es flexible igual. Claro. Entonces ahí estoy comparando dos propiedades. Es duro porque todos los sólidos son duros. El concepto de blando en física no existe. No es que no exista, no se utiliza. Los materiales sólidos son duros. Lo que pasa es que hay algunos que tienen mayor dureza que otros. Y hay algunos que tienen mayor flexibilidad que otros. O elasticidad. Que es la otra propiedad, ¿cierto? La elasticidad. Entonces, hay materiales sólidos que son más elásticos que otros y que se pueden comparar por su elasticidad y también se pueden comparar por su dureza. A eso me refería con el ejemplo, a eso quería... Claro. Entonces nosotros estamos en una lucha constante entre el conocimiento científico y el conocimiento común. En nuestro conocimiento común, nosotros podemos decir que una lámina de goma eva es blanda, pero en concepto físico es un material sólido flexible. Sigue siendo duro, pero más flexible que otros. ¿Sí? Es una molécula sólida con una alta flexibilidad. Y hay moléculas sólidas que tienen mayor dureza y menor flexibilidad. Por ejemplo, un trozo de madera.
Entonces, la madera suele ser más flexible que un trozo de metal, y no de todos los metales, de algunos metales. Porque si comparamos la flexibilidad de la madera con una lámina de madera con una lámina de, no sé, a ver, de estaño, el estaño es más flexible, ¿sí? Si tienen la misma dimensión. Y depende de qué tipo de madera. También, porque no todas las maderas son iguales. ¿Se entiende? Entonces, en la naturaleza, nosotros analizamos las características de los materiales para determinar su uso. Los ingenieros calculan la resistencia y las características de los materiales para diseñar un puente, para diseñar un edificio, para diseñar algún espacio dentro de la construcción con determinadas características. ¿Sí? A medida que aumenta la altura, aumenta la flexibilidad. ¿Se entiende? Entonces, es muy interesante el tema de la caracterizar, ¿cierto?, estas propiedades de la materia con alguna aplicación tecnológica. En algún momento las personas vamos llegando a eso, ¿sí? A hacer cálculos más precisos de su dureza, cálculos más precisos de la flexibilidad, reflexionando acerca de la relación de las dimensiones con la dureza, con la flexibilidad. ¿Sí? Ya. Entonces, todas las fuerzas existentes tienen alguna característica en común. Son interacciones entre dos o más cuerpos, siempre actúan en pares, producen efectos sobre los cuerpos y entregan o extraen energía de un cuerpo, desde el punto de vista físico. ¿Ya? Vamos a observar. Pero acá tengo que salir o no. A ver, déjame ver algo. Dejar de compartir el audio. No, ya. Estoy compartiendo el audio. Voy a activar este video que tiene que ver con el taller que voy a dejar hoy. ¿Ya? Estamos cerrando ya la clase, entonces voy a dejar este video y luego voy a explicar el taller. Quiero que me digan inmediatamente si escuchan el audio. Pero cuando yo le dé play, ahora. Para muchos científicos, Isaac Newton ha Sí, sido profesor. el Gracias. físico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso, y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las 3 leyes del movimiento de Newton.
Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta, a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja a la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual, pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas cuatro leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado a humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. También puedes apoyar la comunicación. Ok. Bueno, dentro del taller va a estar una actividad relacionada con indagar acerca de las leyes de Newton. Ya, pero voy a proyectar mejor el taller para que lo revisemos ahora.
Ok, ¿están observando el Word? Sí, profe. Ya, ok. Entonces, vamos a desarrollar un taller desde una perspectiva más didáctica, ¿sí? Que exige la siguiente comparación. Analizar cómo, el ejercicio de alguna manera nos va a ayudar a analizar cómo se desarrolla la unidad de fuerza y movimiento en cuarto básico y en séptimo básico, analizar la profundidad conceptual, las características de los objetivos que se dan en en ambos cursos, pensando que los niños de cuarto tienen 9 años, los de séptimo 12 años aproximadamente. Entonces, de alguna manera vamos a hacer una comparativa. Entonces, yo les voy a subir las dos unidades a la UCM virtual y a Teams. Son archivos más o menos de 12 páginas cada uno aproximadamente, en donde ustedes van a observar cómo se desarrolla la unidad. Y el primer ejercicio es comparar algunas acciones que se piden en el libro. Por ejemplo, identificar los conceptos clave de la unidad, tanto para cuarto básico como para séptimo básico, ver qué conceptos coinciden, pero a lo mejor uno podría inferir de que en séptimo básico hay una mayor cantidad de conceptos, probablemente. Ahora, si son los mismos, algo va a variar entre cuarto y séptimo. Entonces, ¿qué puede variar? La descripción de la analogía, los ejemplos que se utilizan, ¿cierto? ¿Qué tipo de analogías se utilizan en cuarto y en séptimo? ¿Qué tipo de ejemplos se utilizan en cuarto y séptimo? ¿Ya? Tratar de identificar al menos 2 por curso. Luego, evaluar fortalezas y debilidades que pueda presentar la unidad respecto al abordaje de enfoque de derecho, enfoque de género, relación ciencia, tecnología y sociedad, educación ambiental y promoción de la salud. O sea, en el fondo, cómo se relaciona el contenido científico con enfoques educativos que nosotros también tenemos que ir analizando desde el punto de vista didáctico. ¿Para qué enseñar ciencias desde el punto de vista cívico? Entonces, el enfoque de derecho tiene que ver con el derecho a la educación, ¿sí? De qué manera ambos textos o la perspectiva de derecho tiene también que ver con el derecho de las personas, el derecho de los niños, ¿cierto? Y otro enfoque es de género, que tiene que ver con la equidad de género, igualdad de género, ¿sí? Nosotros por cultura científica muchas veces utilizamos la gran mayoría de los acontecimientos, en nuestro lenguaje está instalado de una perspectiva muy machista, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Siempre recordamos los inventos de científicos, las leyes de científicos. Siempre estamos destacando el rol del hombre en ciencias, conscientes de que también había una participación muy importante femenina a lo largo de la historia. Entonces, de alguna manera también en los ejemplos pedagógicos, ya saliendo de lo que es científico, en la pedagogía, también cuando se ilustran ejemplos, muchas veces utilizamos niños en las imágenes, ¿ya? Entonces hay que ver cómo se está trabajando actualmente la equidad de género en los textos que utiliza el Ministerio, porque la información que yo les estoy facilitando a ustedes es la oficial. El Ministerio a nosotros nos exige trabajar un currículum, nos orienta con un currículum nacional y al mismo tiempo dispone de materiales para el sistema escolar, ¿ya? Entre ellos el texto de estudio, que son textos que son aprobados por el Ministerio de Educación, ¿ya? ¿Por qué? Porque dan cobertura al currículum que exigen. Entonces, por eso yo le estoy pidiendo este tipo de ejercicio para, de una perspectiva didáctica, podamos analizar cómo se está enseñando ciencia en nuestro país. Otro enfoque puede estar en la relación ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente, y promoción de la salud, ¿ya?
Por ejemplo, el año pasado en Ciencia de la Vida ustedes tienen que haber visto algo de promoción de la salud. Por ejemplo, cómo se enseña ciencia también con una perspectiva de prevenir accidentes, de prevenir enfermedades. Ahora mismo al inicio de Y esta no, clase yo les entregué, ¿sí? no lo vimos, eso que está mencionando usted. ¿No? Eh, El año pasado, las condiciones que estuvieron y todas las clases no fueron muy significativas. Ya, porque yo el año pasado hice esa asignatura en Talca y logré, por ejemplo, abordar el tema de promoción de la salud. 8 ámbitos de promoción de la salud. Por ejemplo, promover la salud en términos generales, promoción, por ejemplo, o sea, trabajar el ámbito de las adicciones, el ámbito de la prevención de riesgo, el ámbito de la perspectiva ambiental, la educación ambiental, el ámbito de la sexualidad. Ya se me van yendo un poco, pero son 8 ámbitos que trabajé el semestre pasado, el segundo semestre del año pasado, con los chicos que también van en segundo ahora. Entonces, y también trabajé enfoques educativos que impactan en la enseñanza de la ciencia, como el enfoque de derecho, el enfoque de género. Ahora, en tercero, nosotros tenemos un curso de didáctica donde se va a profundizar mucho más allá en el tema de los enfoques educativos que sustentan la enseñanza de la ciencia, o donde donde se sustenta la enseñanza de la ciencia, en el fondo. ¿Ya? Entonces aquí les voy a pedir este tipo de reflexión. Ahora, yo creo que van a ir generando dudas y ustedes las pueden ir haciendo durante la próxima semana, porque esta semana recuerden que estamos cerrando el taller 1, que me lo tienen que entregar el próximo miércoles, y este taller lo vamos a dejar fijado para 15 días más, ¿sí? Para ya por el 12 o 13 de mayo. Entonces, en el intertanto, ustedes me pueden ir haciendo consultas frente a cualquiera de estas tareas, de estos ejercicios, porque en el fondo, si ustedes miran el taller, es un ejercicio. Y estas acciones están relacionadas con tanto habilidades de pensamiento científico que se les pide a los estudiantes de enseñanza escolar, pero también hay elementos didácticos que se le exige al profesor. A nosotros se nos exige, por ejemplo, desarrollar una ciencia, respetando una enseñanza de la ciencia respetando la perspectiva de género, en los materiales que diseñamos, en los recursos que utilizamos, en el lenguaje que utilizamos. También se nos pide que la enseñanza de la ciencia tenga un impacto en la sociedad, un impacto en la comprensión y uso de la tecnología, un impacto en el cuidado y protección del medio ambiente, la enseñanza de la ciencia debe tener un impacto en la promoción de la salud de las personas, de diferentes miradas, por ejemplo. Entonces, ahora, si estoy viendo fuerza y movimiento, es muy probable que dentro de la promoción de la salud, este trabajo este contenido que es fuerza y movimiento, impacte en la promoción de prevención de riesgo, por ejemplo. El ejemplo del inicial de la clase decía, bueno, ¿qué pasa si no utilizamos el cinturón de seguridad? ¿Qué pasa con las fuerzas que interactúan en un choque de un automóvil? ¿Y qué ocurre si no llevamos el dispositivo de seguridad que es el cinturón? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si el auto no tiene airbag? ¿Qué ocurriría si los automóviles no tuviesen freno? Todo eso está relacionado con las fuerzas. ¿Qué característica tiene, qué diferencia tiene un freno ventilado de disco ventilado con disco fijo, con disco plano? Que son las innovaciones que tienen los sistemas de freno, por ejemplo. Un automóvil en la actualidad, ¿por qué hay automóviles que tienen características tecnológicas muy similares, pero unos son mucho más caros que otros? Porque a veces hay sistemas de automóviles que tienen un sistema de frenado antiguo, de disco, que actualmente son mucho más baratos y con mucho menos tecnología que un disco ventilado, por ejemplo, o un freno con ABS, por ejemplo. Y todo eso tiene que ver con los ingenieros cuando piensan en estos sistemas de freno, están pensando en las interacciones de las fuerzas, las características de los materiales, la resistencia de los materiales. ¿Qué ocurre con los materiales cuando se les aplica fuerza? ¿Cuánta fuerza logran soportar en una frenada los materiales de un sistema de frenado, por ejemplo? O en un choque, por ejemplo, la estructura del chasis
¿sí? Hay chasis ahora que tienen deformación programada, y la deformación es un concepto de la física. Antiguamente eran rígidos, los de escalera, que todavía tienen las camionetas, por ejemplo. Pero los automóviles actualmente tienen unos chasis por deformación programada, que las primeras estructuras son mucho más elásticas y absorben mayor cantidad de energía, y las estructuras internas del chasis son mucho más rígidas y soportan la fuerza. ¿No? Antes utilizaban una sola estructura rígida, pero se fracturaban, y en las fracturas que sufría el material, la gente sufría graves daños, por ejemplo. ¿Sí? Todas estas reflexiones de alguna manera van a ir surgiendo en la medida que vamos haciendo estas comparaciones, este tipo de trabajo. Luego dice, el comentario general de este texto, apreciación personal, utilidad que tiene el texto para el aprendizaje, tanto el texto de cuarto básico como el de séptimo básico. Luego, en el 1.2, el otro ejercicio es estructuración. Diseñar los mapas conceptuales que representen el desarrollo de contenido en la unidad de cuarto y la unidad de séptimo. Cuando ustedes diseñen el mapa conceptual, lo que yo estoy intencionando acá es que ustedes sean capaces de ver que en un curso probablemente hay una mayor cantidad de conceptos asociados a la unidad de fuerza y movimiento, o ideas que implican un mayor nivel de abstracción, por ejemplo, en séptimo que en cuarto básico. Yo creo que ustedes se den cuenta de esa realidad, ¿ya? A pesar de que la unidad tiene el mismo nombre, ¿sí? Entonces, ¿por qué a veces hay niños que dicen, oh, de nuevo tenemos la unidad de fuerza y movimiento, pero si la tuve en cuarto, y después en segundo medio dice, oh, de nuevo la unidad de fuerza y movimiento, pero si esta unidad la vi en cuarto y la vi en séptimo? Pero tú como profesor tienes que tener claridad de que el nivel de profundización, el nivel de abstracción, el nivel de uso de algoritmos matemáticos no es igual en segundo medio que en séptimo básico que en cuarto básico. Hay una incorporación de la matemática, del razonamiento lógico matemático, que es progresivo, ¿ya? Entonces, este ejercicio yo de alguna manera quiero que ustedes poco a poco se vayan dando cuenta, porque el rol del profesor no es formar científicos, repito, es de alguna manera alfabetizar a las futuras generaciones, instalar una cultura científica en las futuras generaciones, de razonamiento científico, cuando analizan, me voy a comprar un móvil para trabajar, o para transportarme a mi trabajo, o para transportar a mi familia, o para transportar materiales, independiente. ¿Qué características debo priorizar en la adquisición de un móvil, de una bicicleta, de un auto, de una camioneta, de un camión, de un bus? ¿Sí? Son decisiones que la gente toma en su vida adulta, pero si no tenemos mucho conocimiento, que suele pasar, que es lo más común, voy a adquirir un vehículo para transportar a mi familia que tenga una pantalla digital, no sé, de 20 pulgadas adentro, que me va a distraer, como lo que le pasó el otro día al futbolista que chocó en estado de ebriedad y mató a un motorista, y que al mirar la imagen uno no explica cómo lo chocó, si iba por su misma pista, iba adelante, iban todos con la luz encendida. No lo vio, probablemente porque los jóvenes a veces priorizan la tecnología del automóvil por sobre las medidas de seguridad. Entonces, tienen tantas luces adentro de algunos automóviles que no lo... ahí está la prioridad, por ejemplo, no en las medidas de seguridad. Hay automóviles que tienen sensores que captan cualquier vehículo que se aproxime, pero hay personas que prefieren pagar por los asientos que te masajean que pagar por el sistema de sensores de aproximación de cuerpos. No sé si me explico bien. ¿Se está entendiendo un poco la idea? Que el conocimiento científico tiene una utilidad.
o ustedes como docentes tienen que intencionar la utilidad del conocimiento científico. Ya. Profe, esa intencionalidad crea una aplicación práctica, ¿cierto? ¿Cómo? La intencionalidad de darle un uso a los conocimientos científicos, al enseñar ciencia, se refiere a una aplicación práctica, cotidiana, ¿cierto? ¿A eso se refiere? Claro, es que no es nuevo, mira, Juan Pablo, no es nuevo. Hace algunos años atrás, unas personas, unos autores chilenos, diseñaron un libro que se llama Cognet, que ustedes lo pueden ubicar en internet. Cognet es C-O-N, a ver, C-O-G-N-E-T, Cognet. Yo me acuerdo el nombre del libro, me acuerdo que era un libro regordet así de tapa roja que decía Cognet, pero finalmente el libro trataba de la metodología de aprendizaje mediado. Desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista didáctico, desarrollaba la comprensión desde que cuando nosotros hacemos mediación, el profesor supone al escolar como un constructor de su propio conocimiento. El rol de mediación que asume el docente tiene la intención de acercar al estudiante al conocimiento, de orientarlo frente al conocimiento y de tender puentes frente al conocimiento, puentes entre su realidad cotidiana y la realidad, en este caso, científica, o la realidad matemática, o la realidad literaria, o la realidad artística, o la realidad de la actividad física, etc. Entonces, tender puentes. El profesor tiende puentes, y es una característica que yo he asumido ya. Este libro lo leí por allá por el 2000, y todavía lo recuerdo porque fue un libro que me gustó mucho en mi formación. Y de hecho lo tenía fotocopiado con el tiempo, después ya lo perdí. Y no lo he visto más ese libro, pero me acuerdo muy bien que decía, mira, todo proceso educativo dentro de la mediación escolar, dentro del proceso de mediación, el profesor, para preparar sus clases, le da una intencionalidad al contenido. Se preocupa de la trascendencia del contenido. Se preocupa del significado del contenido. ¿Sí? Entonces, intencionalidad, significado, trascendencia eran elementos que el profesor debe utilizar para planificar su clase. ¿Sí? Entonces, debe tener una intención el profesor en cada una de sus clases. El contenido científico debe tener un significado para el sujeto en sus diferentes edades y debe tener una trascendencia, un uso, una aplicabilidad. ¿Ya? Luego, en el 1.4 van a desarrollar alfabetización científica, definir algunas palabras que están ahí en su texto, en los textos de cuarto y séptimo básico, pero también pueden hacer uso de otra literatura. Ahí quedan libres, para alfabetizar quedan libres. Síntesis. Explorar y describir en qué consisten las leyes de Newton que están asociadas a las interacciones de fuerza en sistemas. ¿Sí? Primera ley de Newton, de la ley de la inercia, la segunda, ley fundamental de la dinámica, tercera, principio de acción y reacción, y ley de gravitación universal. Para eso pueden usar la literatura que ustedes indaguen, literatura científica que ustedes busquen, que encuentren y que les parezca interesante para el nivel escolar, y deben elegir un recurso didáctico para apoyar la primera ley de Newton, la segunda ley. El video que yo elegí es un video que está diseñado para niños. Si ustedes lo vieron, por ejemplo, la imagen, el lenguaje, etcétera, está diseñado para la enseñanza primaria, con una imagen súper cercana y muy neutra para los niños, para enseñanza de niños. Entonces ustedes tendrían que elegir recursos que sean mucho más puntuales, que nos acerquen a la primera ley de inercia, fundamental de la dinámica, acción y reacción, y gravitación universal. Pueden ser videos, pueden ser simuladores. En internet hay muchas páginas que ofrecen simulaciones. Entonces ustedes pueden grabar una simulación
Puede ser algún experimento que esté grabado, explicado, o incluso ustedes pueden diseñar un esquema, transformarlo en imagen e incorporarlo como una creación propia. Entonces quedan libres también para seleccionar o diseñar un recurso didáctico. Profesor, y ahí cuando incorporemos un recurso didáctico, claro, usted menciona quizás hacer algún esquema, algo, pero por ahí variando la forma del recurso, si yo encuentro algún video, inserto el link o ¿cómo eso? Aquí el link que a ¿Sí? mí me permita Ya, verlo, ¿sí? y si hay imagen, insertan la imagen. ¿Sí? Estas tablas, Ok. las tablas que están aquí en el formato del informe, ustedes las pueden variar. Es tabla dinámica, por eso yo lo subo en Word para que ustedes puedan adaptar las tablas después al contenido. ¿Ya? Así que si ustedes necesitan hacer una ampliación de una columna porque van a insertar una imagen, ustedes pueden invertir la tabla, modificar la tabla, pero siempre incorporando los elementos que la tabla exige. ¿Ya? Que por ejemplo, en el caso del 1.5, la ley de Newton está ahí, ¿cierto? Para que ustedes se guíen. Y luego, la tabla tiene que tener una descripción y tiene que tener un recurso. Ahora, si hay imagen, ustedes la pueden invertir para incorporar la imagen y tener mayor espacio disponible para incorporar la imagen. ¿Ya? Por eso es tabla dinámica. Bueno, quedamos hasta acá. Yo les voy a subir toda la información a UCM Virtual ahora y lo voy a dejar disponible aquí en Team. Y recuerden que para el trabajo del taller 1 que estamos finalizando, que deben entregar la próxima semana, yo puedo recibir los informes desde hoy hasta el viernes para después entregárselos con alguna retroalimentación. Y más adelante, cuando ustedes empiecen a desarrollar el taller 2, estaré atento por correo electrónico a todas sus consultas. Y lo mismo, si finalizan antes el informe y quieren que yo lo pueda retroalimentar antes de la entrega definitiva, me lo envían. Siempre día de semana, de lunes a viernes. Profesor, entonces, para que quede claro, el medio va a ser por correo electrónico, no por la plataforma virtual. Lo que pasa es que si lo suben a la UCM Virtual, a mí me llega un aviso a mi correo electrónico. Claro, ya. Entonces puede ser las dos vías. Ahora, lo ideal es directo al correo electrónico, ¿sí? fmarin@ucm.cl. Claro, es que ahí tenemos como una leve discrepancia con el profesor Cristian, o sea, es que él quería todo que fuera por UCM Virtual, a eso iba la pregunta, pensé que... Claro, es que lo que pasa es que el profesor Cristian está aplicando lo mismo que yo, a lo mejor, porque si llega a UCM Virtual, si ustedes suben a través de la UCM Virtual, a mí me va a llegar un correo, al correo institucional, que dice que ustedes subieron algún archivo o alguna respuesta o alguna consulta. Claro. ¿Ya? Sí. Pero más que nada para hacerlo más cómodo para usted también, igual, porque... Ya, pero claro, si ustedes me lo envían directo al correo electrónico, me va a llegar igual, pero usen mi correo electrónico institucional. Ahora, en el caso de que les rebote el correo porque tienen un archivo que pesa, no sé, más de 100 megas, ahí usan mi correo Gmail, que tiene mayor capacidad para adjuntar archivos, de archivos adjuntos. Y mi correo de Gmail es felipe2304@gmail.com. ¿Ya? Pero eso solamente en el caso de que el archivo le rebote por el tamaño del archivo, porque la plataforma UCM Virtual y el correo electrónico tiene una capacidad limitada para para adjuntar archivos. En la UCM Virtual yo tengo entendido que son de 100 megas, y en el correo me parece que igual tiene una limitante, ¿no? Si tú incorporas un archivo de Word que tiene muchas imágenes y que pesa más de 100 megas, no lo va a cargar. Sí. Lo tira a un drive, algo así. O si ustedes lo envían de Gmail al ucm.cl, el Gmail lo va a enviar, pero les va a llegar un aviso de que
en mi plataforma, en mi bandeja de entrada, no ingresó el archivo. Se les va a rebotar. A eso me refiero que va a rebotar. Que les va a llegar un aviso de que yo no recibí el correo porque a UCM no va a entrar por el tamaño del archivo adjunto. ¿Ya? Pero cualquier duda, mi correo institucional, ante cualquier duda. Yo voy a estar atento igual siempre de lunes a viernes. ¿Ya? Eso. Dejamos hasta acá. Muchas gracias. Agradezco también la Profe. participación. ¿Sí? Profe, tengo una duda. No sé si soy yo solamente, pero hoy en particular me costó mucho seguir el hilo de la clase. Como que tengo una duda sobre la organización del ramo, como física, química. Me costó demasiado hoy día seguir el hilo. Como que terminando la clase recién, tomé como noción de qué era lo que estábamos pasando. ¿Cómo? Por la materia de la clase pasada, o sea, pensé que íbamos a seguir como ese hilo. No sé si es química, física primero. No, lo que pasa es que en esta primera etapa estamos observando, primero una etapa de alfabetización. La unidad es una unidad de física-química. Ya. ¿Ya? Entonces, estamos observando primero características de la materia, características físicas y químicas de la materia, ¿sí? La idea de átomo, la idea de molécula, ¿sí? Ya. Ahora estamos Ahí pasando... quedé. Claro, y ustedes están desarrollando un taller con eso. Ahora Sí. estamos viendo fuerza y movimiento, que es física, Sí. ¿ya? Luego vamos a analizar electricidad desde un punto de vista más práctico, y vamos a analizar el fenómeno eléctrico desde el punto de vista más práctico y físico, y vamos a analizar lo que es sustancias puras y mezclas desde el punto de vista de la química, y cerramos el curso. Porque después ustedes tienen otro curso de física y química en la mención, otros cursos de física y química en la mención, que es en donde se profundiza mucho más. Pero en los primeros cursos, que son los de estos primeros años, nosotros de alguna manera observamos la matriz curricular, la estructura curricular, algunos aspectos didácticos y algunos aspectos relacionados con los conceptos claves de cada unidad, que es lo que alcanzamos a ver, porque ustedes tienen que ver Claro. que la limitante que siempre tenemos es tiempo, ¿ya? Pero yo podría hacer, por ejemplo, un ramo completo, un semestre completo de fuerza y movimiento, pero ahora le vamos a dedicar 1 o 2 clases o 3 clases máximo, ¿ya? Entonces las clases van a ser siempre así como de un tema, abordar los dos contenidos como una clase de química y otra de física respecto a un tema. Claro. Como para Ahora, ordenar por la ejemplo, materia. claro, por ejemplo, hoy fue más física, ¿sí? Sí. Las clases anteriores fueron características física-química de la materia. La Sí. noción de partícula, noción de átomo, noción de molécula. Y ahora estamos trabajando la noción de fuerza y movimiento. Entonces Ya, vamos ampliando un poco la mirada. Y luego vamos a volver a la característica eléctrica, pero a trabajar, por ejemplo, el fenómeno eléctrico, tipos de energía, transformación de la energía, circuito eléctrico. Es probable que lleguemos a circuito eléctrico. Y luego en química, la noción de sustancias puras y mezcla y técnicas de separación de mezcla. Y eso es lo que alcanzamos a ver en un semestre, porque son 16 clases. ¿Mm? Sí, profe, Y, ya entendí. así Que que, me por costó ejemplo, con los por conceptos ejemplo, nuevos, yo creo si yo avanzo muy rápido, porque a veces también la mente va más rápido que... Ustedes me dicen, profe, tengo esta duda, profesor, en medio de la clase, da igual, si ustedes en medio de la clase me pueden decir, profe, necesito que me aclare tal concepto. Sí, Por porque hay ejemplo, conceptos que son como muy antiguos para nosotros. claro, por ejemplo, ahora el concepto de fuerza a distancia tiene relación con la característica física de los átomos de las moléculas, ¿sí? Porque tiene relación con la fuerza de atracción y repulsión, la fuerza a distancia. Y la fuerza por contacto tiene características tiene mucha relación con las propiedades químicas de la materia, ¿sí? Entonces, Sí, profe. yo a veces esas relaciones yo las tengo acá
y a veces creo que ustedes la están trabajando, pero no es tan así. Por eso yo también necesito que ustedes me vayan haciendo consultas. Sí, profe, porque eso fue yo creo que más que no sabía cómo unir ambas materias. Como que Claro. para mí eran dos temas como aparte, y ahora que usted lo aclaró, recién supe que había que unirlo como de esa forma también. Para que no se Claro. nos... Claro, porque en el fondo nosotros vamos dándole un relato, vamos construyendo un relato. Entonces, en este relato, por ejemplo, la idea es que ustedes se vayan dando cuenta de que de la noción de partícula en la antigüedad y la noción de materia pasamos a la noción de átomo, estructura atómica, estructura molecular, ¿sí? Y que vamos estableciendo relaciones con esa teoría. La teoría atómica de alguna manera te ayuda a definir propiedades de la materia y te ayuda a definir interacciones de los cuerpos, interacciones físicas de los cuerpos, ¿sí? Y luego, por ejemplo, desde el concepto de fuerza también surge, y del concepto de energía surge, por ejemplo, los tipos de energía. La energía eléctrica, que es lo más común que nosotros más utilizamos en esta relación ciencia, tecnología y sociedad. Y luego, desde el punto de vista de la química, vamos a llegar solamente a la noción de sustancias puras y mezcla, técnicas de separación de mezclas, y hacer algunos análisis, por ejemplo, del consumo, la importancia de conocer las mezclas de aquellas cosas que consumimos a diario. ¿Por qué es importante conocer la composición química de los alimentos que nosotros compramos preelaborados? ¿Sí? Y así, pero siempre va a haber una relación, en este curso por lo menos, física-química, constante. No va a ser física pura ni química pura. ¿Ya? Ya, profe, ahí me queda más claro. Gracias. Ok. ¿Alguna consulta? Vamos a dejar la clase hasta acá, nos hemos extendido bastante igual, son las 12:38, y bueno, las instrucciones ya están dadas. Que tengan un buen cierre de semana. Les voy a dejar un link acá, disculpen que les voy a dejar un link aquí en el Teams, que es para un conversatorio de agroecología que hay mañana, para las personas que les interese. No es parte del curso, pero es una invitación que me hizo un colega, Felipe Kong, de la Universidad Diego Portales, porque va a ser un conversatorio de agroecología bien interesante, de un colega catalán que va a hacer la exposición, y se pueden hacer algunas consultas, etc. Les voy a dejar acá los datos, es por la plataforma Zoom, y les voy a dejar aquí el link de acceso y el código de entrada, para quien se interese. ¿Hasta luego? Profe, ¿Sí? vaya. Para que suba el PowerPoint y el taller, porfa, a la plataforma. Eso queda todo ahora arriba, en la UCM virtual, y aquí en Teams también lo voy a dejar en archivo. Vaya. Ya, gracias, profe. Así Profe. ¿Ya? Sí. Profe, tengo una Gracias, duda. chao. Ya, otra duda, a ver. Ya, lo que pasa es que el taller se le envió un avance solamente hasta el viernes. Un avance, Le coloco el asunto avance. sí, lo más acabado posible para poder dejarle sugerencias. Ya, eso era, ¿Ya? gracias. Ok. Profe, ¿y la fecha final de entrega de ese taller el próximo miércoles? Del taller 1 el próximo miércoles, Sí, y del taller uno. 2 en 15 días más. Sí, Ah, ya. taller 1 el 6 de mayo, y taller 2 el 13, si no me equivoco, 15 días más, Sí. el 13. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, un abrazo.